a 20 de octubre. De 2025, física y ya hace algunos días comenzamos a tratar de entender el mundo después de observar y porque medimos podemos confirmar o refutar la interpretación que hacemos de lo que vemos, existe o no existe, es o no es como pretendemos interpretarlo, porque tratamos de asignarle magnitudes, cantidades a lo que vemos y eso lo usamos para medir. Y hemos dicho que usamos diferentes cantidades, decíamos que para poder considerar el espacio, dependiendo del tipo de espacio, usamos como cantidad, en este caso, una palabra. Sería en el universo, no está muy larga la palabra, vamos a usar mejor cosmos. Son nada más 6 letras. Donde tenemos el espacio, si el tipo de espacio es lineal, la línea, la cantidad es la longitud y la unidad es el metro. La sucesión entre eventos, vamos a ponerle eventos que ocurren en el cosmos. La cantidad, ¿cuál es? El tiempo. La unidad, el segundo. Es más, no tengo que ponerle aquí el puntito esto. Y la unidad sería así: el metro, el segundo, el metro para la longitud, el tiempo para los segundos para el tiempo, y lo que hay en el espacio, si el espacio no es lineal, porque no puede existir, necesitamos que pasemos a un espacio ni siquiera de una línea es unidimensional, necesitamos un espacio que tampoco nos satisface el es que lo escribió al revés, sería así. Bidimensional, ¿cómo se llama el espacio? No, esa es la cantidad. El área es la cantidad. El espacio es la superficie. La superficie, el área es la cantidad y la unidad es el metro cuadrado, pero aún así no podemos, en un espacio bidimensional, en una superficie, no podríamos encontrar lo que hay en el cosmos, cuya naturaleza se determina mediante otra cantidad. Necesitamos existir al menos en un espacio de 3 dimensiones, que afortunadamente es donde vivimos nosotros, en un espacio tridimensional. No es solamente un espacio unidimensional, porque eso sería una línea, y no cualquier línea, tiene que ser una línea recta, porque si la línea no es recta, ya estaríamos hablando de una superficie. Las líneas no rectas viven en 2 dimensiones. Diríamos X y Z. Puedo posarme sobre un espacio de 2 dimensiones, pero puedo existir en él. Tomen su dedo pulgar.
¿Tienen alguna cosa que pueda funcionar como tinta? Que no sea tóxica de preferencia. Si no, podríamos usar tal vez gises. A ver, toma un gis. Toma un gis. Ah, sí, ok. Si traes maquillaje, puedo usar maquillaje. Yo no uso maquillaje. Cuando he llegado a usar maquillaje, cuando me han invitado a programas de televisión. Porque si uno sale a jugar en una cámara de televisión, sale uno, le dicen charoleando. De repente salen brillos de la superficie del rostro. Y pónganse en el dedo. Ah, tienes maquillaje también. Bueno, hacerlo con más quienes están en las primeras filas de un lado y del otro, como distribuimos las aulas. Si alguien más que por allá tiene algo de. Ok. ¿Su dedo cómo es? Tridimensional. ¿Sí? Tiene, bueno, es, digamos, largo, ancho y vamos a decir alto. ¿Sí? Largo, ancho y alto. Es tridimensional. ¿Qué forma tiene? ¿Es esférico? No. ¿Es cúbico? Tampoco. Tiene forma digital. Tiene forma de dedo. Digital y dedo. Existe un espacio de 3 dimensiones. De hecho, es un cuerpo. Pero puede existir un cuerpo que tiene la cantidad que dijimos que es el volumen. La unidad es el metro cúbico. Pero puede existir en un espacio de 2 dimensiones. Tomen una hoja de papel de su cuaderno o su cuaderno y ahora traten de introducir su dedo en un mundo bidimensional que es la superficie y el hoja de papel. Pueden, en un momento dado podrían, imaginemos que en lugar de papel fuera una superficie de un cuerpo con agua. Una cubeta, una palangana, una piscina, una alberca, una fuente, una primera de policías. Y en el caso del agua, pues sí podemos meter el dedo y atravesar la superficie del agua. Le llaman el espejo de agua. ¿Podemos? ¿Se le llama tensión superficial? No, a ver, lo que mantiene el agua para que no salga de la cubeta, inicialmente sería ¿qué sería? Alguna fuerza. Porque de otra manera saldría de la cubeta. Porque no, es más, yo aquí tengo agua. Por cierto, metí el error de entrar en un recipiente. Lo que sea. Ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a usar la tapa. Lo que vemos es que acá arriba puedo meter mi dedo y se ve mi dedo. El agua, por cierto, tiene un color. No me la tomo porque le puse yo un pigmento, un colorante. Para mostrar no me haría daño, para que le busco 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. No es un gato mutilado. No se ve aquí nada y mi dedo está sin agua. Si introduzco el dedo, entonces lo puedo ver aquí abajo del agua. Si se ve dentro del agua. Es más, ¿qué le pasó a mi dedo? ¡Ay, engordó! ¿Se dan cuenta? Luego vamos a tratar de entender qué carajo está pasando. Pero inicialmente, sí, mi dedo ahora tiene agua. Eso fue porque atravesó la superficie del agua. Otra cosa que le puede pasar al agua es que puede pasar del recipiente, que es la botella, se sale y queda aquí en la tapa. Déjenme regresarla. Ahí está.
A ver, si yo le digo agua salte, ¿por qué no? Tuvo que actuar algo sobre el agua. Es más, podrá suceder si yo le hago un agujero a la botella, aquí el agua, entonces, ¿qué le va a pasar al agua? Caería, como la pelota para jugar tenis, como la pelota para jugar fútbol. No llegó tan arriba como la otra. O ya la famosa pelota de golf. Esa es la que llega más arriba, fíjense. Uy, sí. Amigas, bolita, por favor, que ve ahí abajo. Le dio miedo que algo le pueda pasar. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Ya la vi. No, está abajo. Está abajo y está cerca de la orilla. Si no, es que habría sido útil. Es decir, lo hicimos con las hojas de papel. Todo cae. Aquí todo cae. Caen las pelotas de ping-pong, de squash, de golf, de tenis, de béisbol. Todo cae. El papel cae. El agua también podría caer. ¿Por qué no se va para arriba? Ya dijimos que hace algunos cientos de años un sujeto en Inglaterra, ya lo mencionamos, la mencioné como la cuarta ley de lo que cambia de posición en el espacio. ¿Espacio? ¿Cuál espacio? ¿Cuál espacio? Pues el espacio en el que vivimos. Voy a regresarme a este por aquí. El espacio en el que vivimos, que somos cuerpos de 3 dimensiones, podríamos, ya atravesé la superficie del agua, mi dedo. ¿Bien? ¿Podrían atravesar la superficie del papel? Inténtenlo y vean qué sucede con el dedo en el que pusieron ahí algo de... ¿Qué pasó? ¿Se quedó así? ¿Sí es tu dedo? ¿Sí? No, pues sí, ahí está. Efectivamente. Bueno, no, sí, sería la imagen de tu dedo. Esta sería tu dedo viviendo en 3 dimensiones. No, en 2 dimensiones. Tu dedo en 3 dimensiones vive en un espacio de 2 dimensiones. No lo hagan de esta manera. Sí, podríamos ver cómo va pasando mi dedo a través del agua. Y cada parte del dedo que va atravesando poco a poco la superficie del agua, equivalente a la superficie del papel, dejaría una imagen un poco diferente dependiendo de la parte del dedo que va atravesando. Y ya dejando que, como la huella, vivimos nosotros cuerpos de 3 dimensiones, podemos vivir en espacios de 2 dimensiones como la huella de lo que somos, que esté interactuando en ese momento con esa superficie, que no tiene 3 dimensiones, no tiene altura, tiene largo, ancho, pero no altura. Está medio loco, ¿verdad? Si existieran seres de 2 dimensiones en la superficie, ¿qué verían de ustedes? Si ustedes interactúan con esa superficie. Solamente la huella. Pero lo más curioso, que me está estacionando, lo voy a silenciar. Es que tuve una reunión de trabajo hace rato y están enviando la información. Pero eso va a ser rato. Lo más raro es que, siendo nosotros seres de 3 dimensiones, al estar en contacto con el de 2 dimensiones, si hubiera seres ahí en ese espacio de 2 dimensiones, quizás nos verían como una especie de sombra. Así suena. Pero una sombra que cambia.
suena como a fantasma. Y no solo eso, si en un momento dado pudiera haber el fenómeno de comunicación oral, acústica, entre los seres de 2 dimensiones y nosotros de 3 dimensiones, viviendo como huellas en esa superficie, si les habláramos, el sonido no lo escucharían, nuestra voz no lo escucharían de donde ven las sombras, sino escucharían como viniendo de adentro de ellos, de su interior, de su superficie. Bien loco, ¿no? Llévenlo a más allá. Decíamos que al menos si de una dimensión pasamos a 2, de 2 pasamos a 3, de 3 podríamos pasar a 4 dimensiones. Ya la mencionamos. ¿Cómo se llamaría ese espacio de 4 dimensiones? Pues está más allá de este espacio de 3 dimensiones. ¿Cómo le llamamos a lo que está más allá? Es más que sería extra como suena como que afuera. Podría ser meta, más allá, o incluso hasta más allá, paradimensional, metadimensional. Algunos le llaman hiperdimensional. Vamos a llamarle el hiperespacio. Hiperespacio. Lo llamamos hipercuerpo, por ejemplo, hipervolumen. Vamos a ponerle HB. Sí, llorar la HB. ¿Sí? Y sería, la unidad sería el metro a la 4ª potencia. Solo que si en el espacio de 2 dimensiones tenemos largo y ancho, entonces tenemos la superficie. En el espacio de 3 dimensiones necesitaremos llevar este espacio a una dimensión más. Decimos que lo podemos hacer así. Quedó allá atrás y el otro está más cerca de nosotros, entonces sería un cuadrado más grande. Y este sería un cubo de 3 dimensiones, pero viviendo en un espacio de 2 dimensiones. Le llamamos proyección. Cuando pasamos de una dimensión a otra, le llamamos proyección. ¿Cómo podríamos proyectar un cubo? Es otra forma. Son 2 proyecciones posibles de un cubo de 3 dimensiones. Necesitamos poner ahí un cubo de... Estas líneas que están aquí a aproximadamente 45 grados respecto a los cuadrados, en la realidad en el cubo de 3 dimensiones, de cuánto miden los ángulos entre estas líneas diagonales y las horizontal y la perpendicular, 45 grados. Los lados de un cubo miden 45 grados, separándose cada vértice de cada eje. Pero aquí hay una deformación. Aquí, de hecho, esta deformación estas deformaciones equivalen a estas de acá. No estoy dibujando, este ya sería un cubo no transparente. Pero en realidad estas líneas que aquí se ven como diagonales no son diagonales, están a 90 grados de las otras dos. ¿Sí? Ya está para allá, así, como dijiste. ¿Sí? Para que sea un cubo de veras. Ya no lo traigo. No traigo una cajita, nada más que no es cúbica. Es un poliedro rectangular. Y además totalmente porque están un poco inclinadas las paredes, pero bueno, esto podría ser un cuboide. Tenemos largo, bueno, sería largo, ancho y alto. ¿Sí? ¿Cuánto miden estos ángulos entre largo, ancho y largo? 90 grados aproximadamente. Tendría que ser de 90 grados para que sea un cubo de veras.
Pero en el dibujo esos ángulos no miden 90 grados. Estos lados no miden 90 grados sus ángulos en el dibujo de 2 dimensiones. Para que yo pudiera ver un cubo de 4 dimensiones en donde yo vivo de 3 dimensiones, necesitaría yo poner, ¿cómo lo hice? Proyecté aquí de dos dimensiones, lo proyecté para tener 3 dimensiones. ¡Pum! Ahí está. Ya tengo 3 dimensiones. ¿Qué tendría que hacer? Proyectar este poliedro hacia una 4ª dimensión a 90 grados. ¿Lo puedo hacer? No en este universo de 3 dimensiones. Pero sí puedo hacerlo como lo hice cuando pasé de la superficie de 2 dimensiones al cubo de 2 dimensiones. ¿Cómo? Proyectando el tercer eje, que tendría que ser perpendicular, en un ángulo diferente. ¿Cómo puedo entonces representar en 3 dimensiones el cubo de 4 dimensiones? Pues proyectando cada esquina de este poliedro, pues no me importa el ángulo. No puede ser a 90 grados, pero puedo hacer diferentes ángulos. Podría ser ¡pum! Hacia afuera. Y yo podría verlo en 3 dimensiones, el cubo de 4 dimensiones, como estoy viendo aquí estos cubos de 3 dimensiones en un espacio de 2 dimensiones. ¿Cómo lo hago? Pongo esta cajita o voy a la tienda, compro otra caja igual, pero de la misma forma, pero más grande. Y entonces pongo esta adentro de la caja más grande. Así como aquí puse el cuadro pequeño dentro del cuadro grande. Háganlo en el transcurso de la semana si no tienen otra cosa mejor que hacer. Y si lo hacen, lo traen y lo comparten y lo muestran a sus compañeros. ¿Será más apropiado otra vez este zapato? Anda como yo, desatado. Pensando que venía en la mañana, venía yo caminando del metro y de repente sentí raro el zapato. Andaba escuchando las cintas. Bueno, ya. Entonces, ¿por qué? Para mostrarnos, para que podamos ver el cubo de 4 dimensiones en el espacio de 3 dimensiones, necesitamos tenerlo aquí. Porque si lo que hacen se llama hipercubo, por cierto. Si es el hiperespacio del hipervolumen, será un hipercubo, lo que pongamos acá. Lo puedo hacer también con una pelota, con una esfera, poniendo una esfera más pequeña dentro de una esfera más grande. Proyectamos la esfera pequeña hacia afuera y tenemos una esfera en el centro de otra esfera. Podríamos tener una hiperesfera. Pero para eso necesitamos tenerla aquí en este espacio de 3 dimensiones, porque si lo que hacen es que arman su modelo de un objeto de 4 dimensiones en el universo en el que vivimos de 3 dimensiones y me dicen, profesor, se la mando por internet, se la mando por correo electrónico y me mandan la foto, sería efectivamente el cuerpo de 4 dimensiones representado en 3 dimensiones el que estoy viendo. No, tú fuiste la primera que dijo no. ¿Por qué? Al ver la foto ya es bidimensional. Hemos pasado de 4 dimensiones a 2 dimensiones. Aún así se puede. Yo he visto muchas fotos. Es más, la primera vez que vi un hipercubo, en particular fue un hipercubo, lo vi en la televisión, en la pantalla de la televisión. Hace hace 45 años. Fue en 1980.
en un capítulo de una serie de televisión que se llamaba Cosmos, presentada por Carl Sagan, donde él habló de los habitantes de Terra plana, que no son los terraplanistas, esos son otros. Los terraplanianos serían los que vivían en Terra plana, porque él presentó este fenómeno en un capítulo de televisión para hablar de cómo es el universo en el que vivimos, donde creemos que es de 3 dimensiones, a lo mejor sí. Dicen por ahí algunos cosmólogos que el universo realmente es de 11 dimensiones. Yo no fumo esas cosas. Ok. Eso es lo que hay en el universo, lo que hay en el cosmos. Puede existir en una dimensión, si es una línea, en 2 dimensiones, si es una superficie. Podemos interactuar con dos dimensiones, ya lo vimos. ¿Sí? Pero interactuamos solamente a nivel de 2 dimensiones, no como cuerpos de 3 dimensiones. Ya lo vimos, suena muy loco. Vivimos en un espacio de 3 dimensiones y podríamos ser algo así como puntos en un espacio de 4 dimensiones. En este espacio de 3 dimensiones, ya en una sesión previa hice evidente que vivimos en un espacio de 3 dimensiones en las cuales, en esas 3 dimensiones, podemos cambiar de posición 1, 2 y 3 dimensiones. Pero hay quien postuló hace cerca ya de 125 años, fue en 1900 o 1900, no fue en 1905, que se habla esto hace 120 años. Le llamó el año milagroso, porque tuvo muchas ideas y que las compartió, las publicó. Y una de ellas fue que realmente en el espacio en el que vivimos en un espacio de 4 dimensiones, pero no es este, no es en el hiperespacio, sino que vivimos en un espacio donde hay 4 dimensiones que interactúan, pues sí, 1 con 2 se juntan aquí en el ángulo, 2 con 3 se forman cuerpos donde se juntan en los ángulos, y la 4ª dimensión no es la espacial, sino la temporal. Y mientras que puedo cambiar mi posición en el espacio, en el primero, de una dimensión, puedo cambiar mi posición en el espacio superficial de 2 dimensiones, puedo cambiar mi posición en el espacio de 3 dimensiones, acá estoy. Puedo regresar en una dimensión a donde estaba, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Alto, largo y ancho. Pero en el tiempo, en la cantidad tiempo, ya no puedo regresar. Es por eso que en una sesión anterior vivimos atrapados en el tiempo. No vivimos atrapados en el espacio de 3 dimensiones. En esas 3 dimensiones podemos cambiar de posición, podemos cambiar nuestra ubicación en X, en Y y en Z, pero no podemos cambiar nuestra posición en T. Vivimos pegados al tiempo y conforme va cambiando su valor numérico, su cantidad, nos lleva y terminaremos en el hoyo. Bueno, no necesariamente. Bueno, parte. Porque yo, por ejemplo, vi ascender a mi madre a los cielos. El profesor, no que no fumaba, no que era ateo. Sí soy ateo. Y entonces, ¿por qué digo que vi a mi madre ascender a los cielos? Porque cuando estábamos en el crematorio vi lo que salió. Se ve. Otra parte me la dieron en una cajita y ya después la fui a dejar allá donde me dijo antes de morir.
no completa, desafortunadamente no puede cumplir su última voluntad, que quería estar ahí donde estaban también mi abuela y mi abuelo, porque una parte se fue, todo lo que quedó lo puse allá en México, hasta donde me fue físicamente posible. Entonces, así como cambiamos de posición en el espacio, aunque no podemos cambiar en el tiempo, pero que estamos hechos, que eso solamente existe, bueno, no puede existir en dos dimensiones, no puede existir en una dimensión, tiene que vivir en un espacio, existir en tres dimensiones. Y esa es otra cosa que existe en el cosmos, que es la materia. Su cantidad, ¿cuál es? Y te pedí que tomaras un dato de esta materia. ¿Sí? Sácalo, por favor. Ya está yo, por favor, cuando llegue aquí al salón y no te vi. ¿Cómo se llama la cantidad? Masa. A ver si más te vale. Y la unidad, el kilogramo. Bueno, ok. Ahora, dijimos que podemos cambiar nuestra posición en el espacio. De una dimensión nos daría otra cantidad. Aquí voy a poner, es más, le voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color. Aquí la cantidad voy a ponerle. Porque estas dos cantidades, en particular las que nos dan la información, bueno, sería incluso hasta esta, el espacio. La pongo ahí porque esa es hipotética. ¿Por qué? Porque la podemos plantear, podemos hasta modelarla con el hipercubo, o la hiperesfera, o el hipercuerpo. Pero tenemos evidencia de la existencia del hiperespacio. En eso se andan discutiendo los físicos teóricos y los astrofísicos. Allá nosotros andamos en física teórica. Y el profesor, pues, todo lo que hemos hablado ha sido nada más de física, y ustedes dijo. Hemos hablado de nosotros que somos tridimensionales, 3D. Estas cantidades en particular, área, volumen e hipervolumen, son lo que llamamos cantidades derivadas. Mientras que estas cantidades son las que llamamos básicas. Y las básicas están en anaranjados, duraznos, como sea, y las verdes son derivadas. Entonces, el área, el volumen y el hipervolumen serían cantidades derivadas, no básicas. La longitud, el tiempo y la masa son básicas. Hay una cantidad que se deriva de la cantidad básica, longitud, se llama así la longitud, pero que no es una cantidad derivada porque necesitamos considerar otro concepto que es la posición, y en particular el cambio de posición. Podemos llamar a la magnitud al número o el valor numérico de L en las unidades m como la cantidad AM, aunque ya sea PM, son las 1:13 PM. No, pero no me refiero a antes meridiano o post meridiano, sino A, donde A es un número conocido. M es la unidad. Esta A puede estar acá, que también sería entonces un número del cual nos da la identidad, la magnitud de la cantidad L. ¿Qué tan grande es L? ¿Qué tan pequeña es L? Bueno, como cantidad derivada, tendríamos en L
necesitamos tener una posición x1 y una posición x2. Estos dijimos que son posiciones. Como son valores numéricos, necesitamos aquí un sistema de referencia, recordamos, ¿no? De aquí 0 hacia acá son positivos, hacia acá, hacia allá son negativos. Bien. Yo entonces ya tengo dos valores numéricos, números, de L que me definen posición, y por lo tanto tengo qué cantidad, delta X, y esta recibe otro nombre. ¿Cómo se llama? No, delta X, eso porque la puse horizontal. Si la pusiera vertical, sería delta Y. Vamos a ponerla así vertical. Aquí sería, aquí pongo un 0, aquí pongo positivos, hacia acá pongo negativos, y yo puedo poner aquí una posición y acá otra posición. Esta que sea 1 y esta 2. Las puse como posiciones, como taches en la. Pero aquí estas en realidad son delta Y. Ambas las represento con el mismo símbolo como cantidad. ¿Qué cantidad es? Dijimos. La longitud, acá está, ya la pusimos. Esto ya no es longitud. La distancia. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Ambas son L's. Como L's no hay diferencia. Todas son longitudes. En cambio, las distancias, ¿cómo son? Son diferentes en dos propiedades o características. La primera, incluso, si yo veo aquí, puedo usar mi reglita. Estamos hablando de números, necesitamos una escala numérica. Aquí está. Me voy a quitar el cursor nada más la pura regla. Aquí tendría 0, 10, 20, pero en particular la diferencia delta X sería 10, delta X es 15. Esta D es igual a 0.15 metros. Recordemos, unidad metros. Y esta de aquí, 12. D es igual a menos 0.12 metros. ¿Por qué menos? Porque va de positivos a negativos, por eso es negativo. Esta es positiva porque va de positivos a más positivos. ¿Sí? Va aumentando el valor numérico. Si estuviera acá, esta X1, de cualquier manera, al pasar de valores más pequeños a valores más grandes, sigue siendo positivo, aunque esté en un intervalo donde haya valores numéricos negativos. Esta D no es cualquier D, es D en X, y esta D es D en Y. Bien, ya estamos entonces ubicándonos. Correcto. Pero aquí hasta estos son L's. En realidad casi siempre trabajamos con cosas de 3 dimensiones. Artificialmente hemos hecho esas actividades en las que decimos, ponemos aquí nuestro sistema de referencia, ponemos aquí el origen o 0, acá los valores positivos en X, y normalmente digo, sí, se mueve en una dimensión, ¿cierto? Pues parcialmente, porque cada poco de pelota vive en un espacio en Z distinto.
La parte central de la pelota vive en un punto XZ, porque estoy hablando de la superficie, e incluso XY. Yo necesitaría poner aquí también el eje de Y. X y Y, más Y. Y cada poco de pelota va cambiando su posición en X, en Y, conforme rueda. Y se va a hacer más evidente quizá con la de golf que tiene, no sé quién le pintó aquí, pero le pintó, qué bueno. Vean, estoy poniendo aquí las manchas de la pelota. Cuando rueda, vemos que las manchas van cambiando de posición. En particular, en X y en Y. Aquí la mancha está en valores mayores, aquí está en valores menores, en Y. Entonces está cambiando cualquier cuerpo de 3 dimensiones, aunque se mueva en línea recta, está cambiando en realidad en 3 dimensiones cada poco de Y. Entonces quiere decir que necesitamos entender cómo es la materia que vive en particular en un espacio de 3 dimensiones. ¿Cómo es la materia? ¿Y cómo es la materia? Alguien diría, pues muy difícil, no entiendo nada. No la materia, no se llama materia, se llama unidad de ciencia aprendizaje. Tenemos un modelo educativo ideal. Aún así, entonces estamos considerando los cambios de posición de cada poco de la pelota, de cada poco de esta pelota, en el espacio tridimensional en el que vive. Podríamos para cada poco de pelota determinar su cambio de posición en X y quizá en Y. Puedo decir, bueno, no me importa Y, me importa X, y me voy en condiciones ideales a considerar solamente el centro de la pelota, el centro geométrico de la pelota, y es el que pongo aquí inicialmente. Ahí está. Y entonces puedo reducir mi objeto de 3 dimensiones a un modelo de una dimensión y estudiar el movimiento de este objeto de 3 dimensiones como si existiera en un universo de una dimensión. Y eso me va a permitir empezar a entender cómo es el cosmos. Y eso fue lo primero una de las cosas que hizo inicialmente Galileo a principios del siglo XVII, cuando trató de entender cómo se mueven las cosas en el universo, al menos en la Tierra, donde él vivía, en Florencia, en Pisa, en Venecia, que fue donde él viajaba de ciudad a ciudad. Un buen día lo llamaron a Roma, entonces empezó a preocupar. Lo demás es historia. Pero regresemos a la historia de la física. Galileo lo que hizo fue realmente tratar de, quizá por la cuestión esa que tuvo, que se dio cuenta que leyendo a Aristóteles dudó de lo que leía, lo puso a prueba, ya describimos cómo, y empezó a hacer modelos de movimiento como si fuera en una dimensión. Inicialmente la dimensión sería vertical, ¿no? Porque dejaba caer cosas, pero ya dijimos que lo que hizo fue cambiar la inclinación de ser vertical a ser inclinado, para poder tratar de entender cómo cambia la posición de los objetos en un espacio de una dimensión, pero relacionando cantidades. ¿Cuáles fueron? Y entonces seguimos derivando cantidades. La distancia delta X, delta Y, delta Z podría ser, son cantidades derivadas, porque no es longitud. De entrada ya tiene 2 características. ¿Cuáles son? El tamaño del número, le llamamos magnitud. Esta sí dijimos que es la magnitud. Los físicos lo llaman módulo. Allá ellos, ya ni módulo. Y la magnitud es esta.
está el número. ¿Y esto qué es? El signo. Es más, lo voy a cambiar de posición aquí para que se pueda escribir. El signo. ¿El signo cómo se llama? La dirección. Y eso hace entonces que toda cantidad, y solamente ocurre en las derivadas, no en las básicas, que se definen por la magnitud numérica de la dirección, son cantidades de qué tipo dijimos? Vectoriales. Son vectores. Por eso tenemos que poner la flecha a la d de la distancia, a la x de la delta x, a la y de la delta y y a la d de la distancia. Son cantidades vectoriales. Decíamos que necesitamos, y fue lo que hizo Galileo para tratar de entender cómo cambian las cosas de posición en el espacio. ¿Cómo se llama este fenómeno cuando algo cambia de posición en el espacio? Desplazamiento. Desplazamiento. Porque para que sea esa salud, no, para que sea la otra cantidad de la que llamamos movimiento, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar la cantidad de, voy a abreviar aquí, tinta y espacio, con delta T. No pongo acá la delta porque la delta ya está incluida en la D. Bien. Como la D es vectorial, este cociente de números, el número D entre el número delta T, me va a dar un nuevo número. ¿Cómo se llama? ¿Ya lo hemos visto? ¿Cómo se llama? Velocidad. Si procede de una cantidad vectorial, pues también tiene que ser vectorial. Y si la cantidad es la consecuencia de la relación entre dos cantidades, yo voy a decir el producto con el producto, ¿verdad? Es cociente. Si fuera producto, tendría que ser algo multiplicando a otro algo. Por eso no le debemos decir, es el producto de la distancia entre el tiempo, no. Es el cociente de la distancia entre el tiempo para no confundirnos matemáticamente, porque es muy importante. ¿Qué es la velocidad? Es el cambio de posición y su relación con el tiempo, o la proporción del cambio de posición en el tiempo. Esto, entonces, nos va a dar un número conocible mediante las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la distancia? No, la de la distancia nada más. Metros nada más, porque es longitud. Las unidades de la distancia son metros, aquí están. Metros y metros. Hoy no puse más letras. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Pues, así como hacemos el cociente del número, tenemos que hacer el cociente de las unidades. Metros, perfectamente dicho, sobre, si están arriba, del segundo. Metros sobre segundo o metros entre segundo, como división que es matemáticamente. No como lo decimos en la calle cuando vamos manejando, sea automóvil, moto, bicicleta, rin rin. Bueno, no sé si tienes el rin rin, porque hay veces que tienen, ¿no? ¿Qué? La corneta. A ver, por el estilo. ¿Ustedes qué tienen en su bicicleta? ¿Libre, corneta? O como yo, quítate que te voy. Ya mi timbrito ya no funciona. Entonces tengo que decirles, háganse a un lado. Usar freno que chille. Usar freno porque chille ella. No, sí, pues el que chilla soy yo. No sé quién para la bicicleta. Metros sobre segundo o metros entre segundo. No metros por segundo. Sí es cierto que ocasionalmente uno se topa con charlas sobre física. No, si es que la velocidad de tal cosa es de tantos metros por segundo. No es lo más apropiado. Entonces aquí la velocidad límite son 40 kilómetros por hora. ¿Kilómetros por hora? No, porque estaríamos entonces hablando de otra cantidad, también derivada, y que también nos va, si existen matemáticas
yo en física, matemáticamente, pero nos va a dar otra información sobre cómo es la naturaleza de la materia que vive en el cosmos o que existe en el cosmos. Y ese es, dijimos, metros por segundo, por ejemplo, kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Cómo lo representamos? Estas serían las unidades. ¿Cuáles serían las cantidades? ¿Metros? No, distancia. Estamos hablando de distancia, metros por segundo. Podemos ponernos en múltiplos de estas unidades. Múltiplos de metro, pues serían decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, ¿han oído ese? Millones de metros. Segundos, múltiplos de segundo. No, múltiplos, no fracciones. O sea, múltiplos son más grandes. Fracciones serían más pequeños. Fracciones de metro. Decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros. ¿Lo han escuchado? Por ejemplo, es algo, lo usamos mucho en biología experimental cuando hacemos observaciones microscópicas. Lo que estamos viendo son cosas del tamaño de micrómetros. Por ejemplo, el tamaño de una célula eucariótica, o de una bacteria, de una membrana celular, de un organelo, está en el orden de los micrómetros. Son más pequeños. No, estamos hablando de los segundos, fracciones o números más pequeños. Un segundo serían décimas de segundo, milésimas de segundo. Algunos hablan de femtosegundos. ¿Qué es eso? Una grosería. No. ¿Qué sería un femtosegundo? ¿Cuánto sería un femtosegundo? Apúntenlo en su cuaderno y luego lo googlean. Algunos hablan hasta de, bueno, hablan de picosegundos, pero más pequeño femtosegundos. En física, los físicos que no sé qué tanto se meten, andan con esas cosas. Nosotros no, los fenómenos biológicos no llegan a esas magnitudes de tiempo. Estamos hablando de quizá nanosegundos, sí. Las reacciones bioquímicas, los cambios de la materia biológica a nivel químico, de los componentes de la materia viva, esos cambios se dan en tiempos de nanosegundos. Pero múltiplos, es decir, números más grandes que el segundo, ya definimos, hasta recordamos de dónde viene el término del segundo, porque es segundo. Porque la segunda más pequeña. ¿Cuál es la primera? El minuto, la minuta, pequeño. Entonces serían múltiplos de segundos, serían los. Nada más que, fíjense, mientras que en las fracciones o números más pequeños que el segundo lo vamos dividiendo de 10 en 10, como en los metros, como el sistema métrico o el sistema internacional, décimas de segundos, centésimas de segundo, milésimas de segundo. En el caso de los múltiplos no vamos a decasegundos. Mencionaste minuto. ¿Y cuántos segundos son un minuto? 60. Ahí usamos un sistema de numérico, no decimal, sino sexagesimal. O sea, 6 veces la décima, el 10. Entonces, hablamos 60 segundos, son un minuto, 60 minutos, son una hora, 60 horas, son un chingo de segundos. Porque ya no pasamos de la hora a las decahoras o a las, algo que sean 60 horas, ¿no? Pasamos a días. Que arbitrariamente, quizá por nuestra relación con el planeta Tierra en el que vivimos, lo definimos por la duración de la rotación de la Tierra. ¿Cuánto es eso? Un día. ¿Y cuántas horas corresponde? 24. En realidad no. 23 horas, 59 minutos, no sé cuántos segundos y fracciones. O sea, la Tierra hace lo que se le da la gana, no lo que nosotros queremos. Lo redondeamos a 24 horas para no meternos en tantas bromas. Pero si queremos ser precisos y exactos, tendríamos que usar el número real. Y no me refiero a los números reales matemáticos, al número verdadero, vamos a decir. De los días de 24 horas,
algunos quisieran vivir en la luna. Los lunáticos, no, ¿cómo se llaman los que vivirían en la luna? No serían lunáticos, esos vivimos en la Tierra. Selenitas, porque en Europa, en la antigua le decían selenio a la luna. ¿Cuánto dura el día lunar? Como 29 días. No. Un día lunar tarda lo que la vemos iluminada completamente a que la volvamos a ver iluminada completamente. Ya lo vimos en clase pasada. 7 días. No. 28. 7 nada más es un cuarto de día. Sería como el equivalente a 6 horas del día terrestre. Pero no son 6 horas, son 7 días. ¿Sí? ¿Cuánto dura el día lunar? 28 días. Imagínense trabajar allá horario de 8 horas lunares. No, nadie aguanta. ¿Sí? Entonces, qué bueno que si viviéramos en otro planeta cuya rotación es diferente, quizá la siguiente unidad al minuto sería otra cosa. Bueno, regresemos. ¿Cuáles son las cantidades? Metros no es longitud, es distancia. ¿Bien? Metros es distancia. Y el tiempo es segundos. No son metros, es masa. Perdón. Metros por segundo. Metros por segundo. Sí, distancia por segundo. Distancia por segundo. ¿Cuáles son las unidades? Metros por segundo. Ahora, tenemos otras cantidades derivadas. Aquí ya tenemos la velocidad. Si vimos que la velocidad puede ser constante, la velocidad puede tener valores igual a constante, y cualquier cosa que cambie la velocidad constante dijimos que está en movimiento. Si no cambia la velocidad, sería entonces uniforme. Pero si cambia la velocidad entre el tiempo, ¿qué tenemos ahora? La aceleración. Donde la velocidad también puede ser constante, puede ir aumentando cada vez más grande, por lo tanto delta V sería positivo, es decir, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0, y entonces la aceleración puede tener también valores positivos y negativos. Bien. Si la velocidad va aumentando, entonces la aceleración A podría ser positiva. A por cierto también es vectorial. Voy a empezar a ahorrarme las flechas. Puede ser negativa. Y si es constante, la aceleración sería 0. Si B es igual a 0, ¿esto cómo es? No se llama movimiento, se llama reposo. Si la aceleración es 0, sería movimiento uniforme. Si es positiva, sería aceleración. Si es negativa, sería desaceleración o frenada. Y entonces, lo que tenemos que ver es cómo se comporta la materia en estas condiciones. Vamos a ver. Dijimos que cada poco de objeto o pelota se mueve y podríamos dedicarnos a cada poco, como lo que sucede con el agua. Cuando dejo que caiga, ¿cae toda junta? No, ¿verdad? ¿Cómo cae? Como el resorte. Aquí está cayendo, a ver. ¿El resorte puede caer junto? Ahí cayó. Bueno, vamos a ver.
El resorte puede caer junto. Ay. Ahí está. Bueno, porque parte rebota, pero no rebota todo. O puede caer solamente parte de él. ¿Eh? Es como si de aquí estuviera cayendo todo el resorte junto, como cuando lo dejé caer antes. ¿Cuánto resorte es? Dijimos cuántas vueltas eran. 37, ¿no? 37 vueltas de resorte. Aquí, si yo detengo la primera vuelta, ¿cuántas vueltas están cayendo? 36. Tú pesaste el resorte completo. Bueno, no pesaste, masaste. Porque ¿qué fue lo que me diste? La masa. Cuando usamos una balanza para medir la cantidad de materia de un algo, no lo estamos pesando en física, lo estamos masando. Eso no lo van a encontrar en ningún libro, solamente en los videos de mis clases anteriores. Sí, sería el verbo masar. Ese ni la RAE lo reconoce. ¿Bien? ¿Cuál es la masa que está cayendo? Sería la masa total. ¿La masa total del resorte cuánto es? Tomen el dato. 1.25 onzas o 36 gramos. 36 gramos. 36 gramos. Vamos a trabajar en el sistema internacional. Dejémonos de los ingleses que ni lo usan. La balanza tenía los dos. Ah, mira qué interesante. Porque está hecha en... Oh, no. Si le ves la etiqueta dice Made in China. Pero es una fábrica, una marca gringa que pues, le sale más barato hacerla en China, aunque tengan que despedir a los trabajadores gringos, se quedan sin chamba. Por eso tienen un desempleo salvaje en Estados Unidos, por andar mandando los trabajos. Qué bueno, a China, a la India, a México. Quisieron estar aquí. Y entonces el valor que nos está dando la balanza es total de las 37 espirales de la masa total. 36 gramos. Casi. Es decir, cada vuelta de resorte tiene una masa de ¿cuánto? 36 entre 37. ¿Cuánto es? 0.97 gramos. ¿Cuánto está cayendo? Porque yo no lo estoy sujetando, está cayendo. Sería 36 por 0.97, ¿no? ¿Cuánto es? Lo que está cayendo del resorte. 35.02 gramos de resorte están cayendo. El resto no, porque lo estoy deteniendo. En la siguiente espiral tendríamos que restarle ¿cuánto es la masa de cada espiral? 0.97 por 2, 1. ¿Cuánto? 1.94 gramos. De aquí hacia abajo, de esta que sería la segunda espiral, están cayendo, réstenle 37 menos 1.94. ¿Cuánto es? 35.06 gramos. Entonces cada poco está cayendo menos masa del resorte. Ahora, lo que esté haciendo que caiga el resorte está deformando el resorte, está cambiando su forma, lo está perturbando. Y eso fue lo que Newton describió como que lo que cambia al cosmos son las fuerzas. Y las pongo como vectoriales. ¿Por qué vectoriales? Porque ¿qué pasa si yo dejo caer no todo el resorte? No sé cuántas esperas estoy teniendo.
Lo que hace que se deforme el cosmos son las fuerzas y tienen que ver con la cantidad de materia que provoca la deformación. Aquí ya es más. Y aquí ya es mucha más. En otras palabras, la deformación, o podría ser el cambio de posición, nada más que aquí se cae toda junta, no cae cada poquito de pelota cae. No. Aquí cae toda junta como cuando dejo caer toda el resorte. Quizás si le pongo algo que pegue los aros del resorte, las vueltas, no había eso de rebotar. Quizá esto que hace, que termina de formar, equivale a esto. O sea, hay una causa de deformación hacia abajo o cambio de posición y otro causa de cambio de posición de cada espiral hacia arriba. Solo como ahí están unidos por el resorte, pues cada pedacito se mueve por su cuenta, pero lo detiene el resto del resorte y por eso es que se termina de caer, pero queda así. En cambio la pelota cae toda junta siempre. Si yo de alguna manera separara cada poco de pelota, quizá pasara como con esto. ¿Qué es esto? Roca. Pero está como resorte en partes. Solo que a diferencia del resorte, aquí cada poco de roca se puede separar de otro poco de roca y caen por partes. En otras palabras, la materia en el universo M parece estar formada por partecitas de materia que de alguna manera se mantienen juntas o no tan juntas o de plano se pueden separar, como por ejemplo en el caso del agua. El agua, cada que dejo que caiga, podría dejar que cayera, y por eso lo voy a hacer, espero que no haya cochinadas. Aquí caería un poco del agua. E incluso vieron cómo se vio como una especie como de hilo, pero de repente ese hilo se separó. Váyanse ahora que tengan tiempo de aquí a que termine la semana, o si no el fin de semana, a algún jardín, parque donde haya fuentes. Y fíjense de cerca, no se metan, con cuidado sin caerse, cómo se mueve el agua cuando sale del surtidor. Por cierto, al agua le decimos, en este sentido de cómo está organizada la materia, y que lo podemos entender gracias a estas propiedades que estuvimos estudiando para pelotas inicialmente, que también es aplicable a otras formas de materia que no sean pelotas, que se conforman de manera diferente y que se pueden separar como que no pueden ser las partes de la pelota. Quizá pudiera ser como en alguna ocasión una tira cómica de Charlie Brown. Saben que ellos juegan béisbol, ¿no? Juegan béisbol. Y pues juegan béisbol como tal, siempre pierden. Pero recuerdo haber leído una tira cómica donde llega a la de la regresar de la pelota a Charlie Brown, que es el pitcher. Y la pelota está así como que toda la costura está ya toda rota, se le sale el relleno, que es hilo, hilo de cáñamo de algodón. Entonces si le dice, también es el coach del equipo, oye coach, creo que la pelota ya está muy usada y no nos va a durar mucho. No importa, es la única que tenemos que seguir jugando. Entonces está Charlie Brown, ya ven cómo le hace y la lanza. Y cuando la lanza, la pelota se empieza, el hilo de cáñamo se empieza a salir y se empieza a deshilachar. Y cuando está Schroeder por recibir la pelota, ya nada más tiene un hilo y hasta aquí llega el hilo. La pelota literalmente se deshilachó a lo largo desde la lomita hasta
hasta el plato del fondo. Veo lo que se ven ahí todo el equipo revisando el libro de reglas. No, esto no está escrito en el libro de reglas que tenemos que decidir. Si fue bola, strike o qué. Porque la pelota de béisbol también está formada por cosas, no son granos, no son pelotitas, sino por una materia que está toda conjuntada, que hace que se comporte como si fuera una sola. La materia que se comporta así como toda una sola, toda junta, y que cuando cae junta recibe un nombre. ¿Qué nombre le damos? ¿Qué nombre le ponemos? Mataride y León. ¿Qué nombre le ponemos? La materia que es lo que existe en el cosmos y que finalmente es la responsable del cambio en el cosmos, porque me faltó aquí dos relaciones. ¿Cómo se define la fuerza? En función de cómo cambia, por ejemplo, cuando interactúa cuando cae, ¿sí? Cuando se mueve, cuando una forma de materia de pequeña masa es perturbada por otra de mayor masa. Y se sigue, y se sigue. Y se ve mejor todavía si ponemos la de squash con la de... Oye, miren, cosa más rara. Esto depende de qué está hecha la materia. ¿Se acuerdan que la hoja de papel no caía tan rápido como caía la hoja de papel hecha bolas o las pelotas? Y dijimos que era porque interactuaba con el aire. Es más, vamos a ver. Traje una forma de experimentar con aire. Se llaman globos. ¿Qué es el aire? El aire realmente es materia. ¿Sí? A ver, pongamos la prueba, demostremos. Dijimos que lo que puede cambiar de posición las cosas son las fuerzas. Y decía Newton que el cambio del movimiento A depende o está en función, digamos hoy en día en matemáticas modernas, está en función, decíamos, de la fuerza impresa y de la cantidad de materia que lo conforma. La relación matemática en realidad es que esta relación proporcional es en realidad A es igual a F entre M. ¿La han visto así en sus libros? No. ¿Cómo la han visto en sus libros? Lo que tratamos de determinar es la magnitud de la fuerza, la magnitud de la causa del cambio, y entonces cambiamos la relación de cantidades. Es el producto de la masa por la aceleración. Y este experimento lo hicimos la clase pasada cuando puse antepasada, como hace 2 clases, creo, que puse la pelota de ping pong, la de squash, y las golpeé al mismo tiempo con la misma regla. Y vimos que la que se movió más fue la de menor masa. El cambio en el movimiento fue más grande, este producto fue más grande en la de menor masa por la misma fuerza. Es decir, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza impresa y a la masa. De hecho, también podría expresarla de esta manera. M sería igual ¿a qué? A F entre A. Ese fue el experimento que hicimos. La masa grande tendrá un cambio de movimiento pequeño con la misma fuerza que a otra masa más pequeña habrá un mayor cambio de movimiento. Esto en su conjunto es lo que llamamos la segunda ley del movimiento escrita por Newton. Bien. Mencionamos también la primera ley. La primera ley
La primera ley nos decía, la primera ley del movimiento newtoniano, nos decía que la materia tiende a quedarse con una velocidad cero si no le hay nada que se lo cambie. ¿Y esto cómo se llama esta cantidad? Momento, dijimos, ¿no? Cantidad de movimiento. Esto es la cantidad de movimiento. El movimiento es V. Ese movimiento. La cantidad de movimiento depende de la cantidad de materia. Si es mucha la materia que se mueve a una velocidad, la cantidad de movimiento es grande. Si es poca la materia que se mueve con la misma velocidad, la cantidad de movimiento es menor. A ver, pon las dos manos. ¿Cuál tiene más masa? La de béisbol. 150 contra 50. Las voy a dejar caer de la misma altura. Tú me vas a decir si sientes lo mismo. Tenis, 50 gramos. No, se siente más. La cantidad de movimiento para dos objetos moviéndose a la misma velocidad, pero con masas diferentes, la cantidad de movimiento será mayor para el que tiene mayor masa. Ahí está. Es decir, también cambiar de movimiento o acelerarla me requerirá una cantidad de fuerza diferente, mayor o menor dependiendo de la cantidad de masa. Eso es la... o detenerla, se está moviendo, para detenerla necesito algo de la misma magnitud. Eso nos explica la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Por eso le llamamos masa inercial a la cantidad de materia. Es la que le va a permitir que se quede quieta si está en reposo o que se siga moviendo uniformemente si está en movimiento. Pero, ya para terminar, se me está acabando el tiempo. Ya 6 minutos o menos. Bueno, bien. Decía el globo. ¿Cuál tiene mayor masa? La de golf, no, la de golf, sí. Cantidad de aire. Más o menos. ¿Qué sucede? La movió de aquí hasta acá. Squash. Menor masa. Cantidad de aire más o menos el mismo. Algo tiene esta pelota. Pero va a ser más evidente la diferencia entre la de golf y la de ping pong. Cantidad de aire menor masa, misma cantidad de aire, mayor cambio en el movimiento. El aire en movimiento. ¿Está en movimiento el aire? Sí, es fuerza. ¿Y qué sucede? ¿Qué voy a hacer aquí? Ahí estás. ¿Sí? Ok. Es más, lo voy a poner aquí en la esquina. Un poco más. En 3, 2, 1. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que el globo se me pegó en el dedo. Tomo otro globo. ¿Dónde lo dejé? Ah, acá están. No, acá tengo. Préstame la pelotita. Bolita, por favor. La pelota se movió hacia un lado, el globo se movía hacia el otro. Esa es la tercera ley del movimiento newtoniano, que me dice, el aire tiene masa, se mueve, es una fuerza. La fuerza en un sentido, vamos a poner así, provocó el cambio en la posición de la pelota en el sentido opuesto. A toda fuerza impresa se presenta una fuerza de la misma magnitud
pero en sentido opuesto. Y esto nos pone en evidencia la diferente composición de la materia, que puede estar o muy junta. ¿Qué nombre le ponemos, dijimos? La materia puede estar, cuando está junta, en estado físico sólido, como el agua se separa, pero no fácilmente, líquido, o se separa muy fácilmente, como en el aire, gaseoso. ¿Qué otras características o propiedades tiene la materia? ¿Y por qué se comporta, por qué está sólida, líquida o gaseosa? Lo veremos la próxima vez. Por hoy terminamos. Como te comentaba.